Toma 900, acción. Muy buenos días, amigos. El día de hoy vamos a hablaros sobre un libro de psicología. El libro se llama Fluir, una psicología de la felicidad. El libro es de Mihaly. Mihaly es un profesor de psicología que ha trabajado en varias universidades estadounidenses, entre ellas la de Claremont, Lake Forest y Chicago. En este libro el autor intenta comprender el fenómeno de la felicidad, da igual desde cualquier sexo, edad, raza o cualquier otra característica, intenta ver cómo llegamos a ese estado. El autor lo define como estado de flujo o de fluidez. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en un estado en el que el ser humano interiormente o intrínsecamente siente que la actividad que está haciendo es tan gratificante y placentera que a lo mejor nada de cualquier otra cosa parece importarnos. Dentro del libro pues nos hace ver que cómo podemos llegar o cómo podríamos llegar a ese estado óptimo. Y en este caso el autor nos explica que nuestra conciencia recibe estímulos externos y pues recibe miles y miles de millones de estímulos, ya sea de redes sociales, de noticias o de cualquier otro aspecto que viene de fuera. Y cuando queremos, digamos, llegar a ese estado de flujo, el cerebro tiene que organizar y priorizar aquella información que sea relevante para conseguir ese estado de felicidad gratificante. Y pues cuando tú dejas entrar información que no sea relevante, te va a estar, digamos, como que frenando a conseguir ese estado. Y para entrar en ese estado no hace falta a lo mejor tener millones de miles de dólares o conseguir un éxito enorme. Se puede dar en actividades simples como puede ser, por ejemplo, aprender un deporte, aprender a hacer una actividad de leer un libro más rápido, aprender a ser mejor orador. Lo que sí es que estas actividades, digamos que tienen que requerir de cierta habilidad para esforzarnos como nosotros mismos. eh, pro- Tenemos que estar enfocados en la misma y concentrados en la mejora de la misma y también plantearnos unas metas. En el caso, por ejemplo, puede ser de jugar fútbol, quiero mejorar, a lo mejor meter a lo mejor un gol en un partido o defender mejor. En el caso de que os guste el fútbol, pues puede ser una posición. Pues defender mejor y no dejar que entre ni un gol, por lo menos. Si entra, pues que entre el mínimo de goles posible. En la siguiente puede ayudar también al mediocampista. O también pues, a lo mejor puede ser una actividad como puede ser el tenis. Primero tendrás que aprender a jugar al tenis, a pasar la pelota de la red y luego dar mejores golpes. Es decir, que también, o sea, de las actividades estas en sí, tenemos que tener cierto control. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, jugamos con personas que son muchísimo mejores que nosotros, pues nos sentiremos continuamente frustrados y estresados y posiblemente no sigamos con esa acción a cabo. Y también si esa habilidad esa actividad no requiere de esfuerzo, no nos vamos a comprometer y vamos a decir esto, pues esto es muy aburrido o de esto no puedo mejorar. Y también, pues, al tener cierto control vas viendo cómo mejoras y que a lo mejor te está saliendo mal. Y a veces inconscientemente, yo he tenido personas cercanas, incluso, como digo, amigas, mujeres, que a lo mejor ellas inconscientemente han ido mejorando muchísimo a lo largo de los años y inconscientemente no se dan cuenta, e incluso a lo mejor uno mismo jugando ha mejorado y no se da cuenta. Y eso yo pienso que es bastante gratificante en sí. Y también, para seguir con el ejemplo, pues se va mejorando y muchas veces, digo, es inconsciente y se va mejorando hasta niveles que a lo mejor uno al principio no se planteaba. Y eso nos lo plantea el autor, que puede ser un estado óptimo de felicidad. Aquí, digamos, desaparece la sensación de ego. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no se centra tanto en actividades que no son relevantes o importantes para conseguir aquellos objetivos que nos planteamos. En vuestro caso puede ser cualquiera que os estéis planteando o que queráis mejorar hacer. Y además, pues como digo, no consume tanta energía porque no tienes que centrarte que el mundo es así o que esta persona tiene que ser así o que esto tiene que ser como yo digo porque yo pienso que es así.
centras tu cerebro y tu energía en aquello que verdaderamente consideras importante para ti. Y por último, como también ocurre que pues perdemos la noción del tiempo. Puede ser si la actividad es demasiado estresante y no nos gusta, pues que el tiempo se hace muy 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 largo. Ejemplo, pues si está, por ejemplo, o sea, el ejemplo también otro que voy a poner es estamos en un trabajo que nos disgusta mucho y que no nos gusta y vemos que no somos incapaces de mejorar, pues las horas se hacen más largas. En cambio, si nosotros mismos, dentro de nuestra perspectiva, estamos haciendo un trabajo y vemos que queremos plantearnos retos pequeños de a lo mejor mejorar este día puedo hacer mejor esto en 5 minutos o hacer mejor esto en esta actividad. Y por eso ocurre que en ciertas empresas o en ciertas actividades hay personas que haciendo la misma actividad o haciendo lo mismo, personas que quieren o desean mejorar y otras personas que no, o que a lo mejor les aburre la misma actividad puede ser. Y decir que bajo también otra perspectiva de bueno, en este caso filósofo francés que veía hace días y que me informaba, eh, nos planteaba que ese estado de felicidad es un estado interior también, pero que en este caso no se da, digamos, de forma continua, es decir, que no siempre vamos a estar felices, sino que son momentos en que nos encontramos bien con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como digo, como explicaba antes, entramos en ese bienestar de centrarnos en nosotros mismos y centrarnos en algo que nos produce placer. Pero a veces tenemos circunstancias muy graves que nos hacen sacar de ese placer y centrarnos en cosas menos relevantes. Y pues nada, también he de decir que por ejemplo, hay también ciertas sustancias que nos producen placer y son gratificantes interiormente, pero ese placer es muy, muy instantáneo y dura muy poco, como puede ser en el caso de las drogas o del alcohol, que a lo mejor en exceso no son malas y la sociedad no la ha planteado como que son malísimos, todo mal, pero en su justa medida y bajo el control de tu responsabilidad de lo que haces, digamos, tú puedes hacer lo que quieras y si eso te hace feliz, pues allá tú, pero también tendrás que plantearte la responsabilidad de qué puedes hacer bajo esas sustancias, pero tampoco es estigmatizar a todas aquellas personas que vean estas sustancias o que incluso a veces se hacen por estar en ámbitos sociales, pero no se hacen a lo mejor de una forma tan grande o en grandes cantidades, que eso es lo que verdaderamente puede ser más dañino. Y nada, muchas veces también nos plantea que como decía, desde otra perspectiva, un filósofo francés que se llama Gilles Levetsky, que a lo mejor lo que nos produce ahora felicidad o lo que nos producía antes felicidad, ahora mismo no nos produce felicidad, o lo que nos produce ahora mismo felicidad en un futuro próximo no nos produce felicidad. O sea que en este caso este filósofo francés nos quiere decir que prácticamente son momentos los que nos hacen felices y yo coincido más con esta versión. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta inconscientemente que ciertos momentos tenemos que disfrutarlo al máximo, como puede ser a lo mejor a veces en el caso de las actividades que planteaba anteriormente o a lo mejor en el caso de una relación de pareja. No racionalizar tanto, decir que si me va a poner los cuernos como se habla informalmente o que si va a hacer esto hago esto. A veces disfrutarlo al máximo, sea lo que dure, y disfrutar de la vida básicamente y fluir, como se dice en este caso el libro. Y nada, chicos, espero que os guste y comentéis a lo mejor qué actividad os produce felicidad o cómo llegáis a ese estado de felicidad y qué actividades a lo mejor estáis planteando para querer llegar a ese estado de felicidad. Hasta luego.